amigos, muy buenos días, buenos días, buenos días. Esto es Despierta con CDN. Dicen por acá los amigos de producción que Yanesi tenía baile bueno. Así que arrancando la mañana de este lunes 28 de abril, les decimos gracias a ustedes por estar con nosotros. Aniversario número 60 de la intervención militar en la República Dominicana, intervención militar de 1965. Tropas estadounidenses desembarcaron, mejor dicho, en Santo Domingo durante esta guerra civil para presuntamente proteger vidas. Hay una historia interesante que Nelson nos va a contar un poquito más adelante. Yo quiero agradecer a todo el equipo de CDN Canal 37 y por supuesto también a toda nuestra audiencia y a nuestro querido Freddy Scott, donde quiera que se encuentre, por permitirnos acompañarlos y permitirnos hacer esa cobertura rápida, una cobertura informativa interesante sobre las exequias del Papa Francisco que nos llevaron este fin de semana a Roma, capital de Italia, y específicamente al Vaticano, para acompañar de una manera e informar sobre todas las actividades oficiales, actividades como honra para un jefe de Estado, pero por supuesto también para el obispo de Roma, la cabeza de la Iglesia Católica, una religión que lleva a más de 1.000 millones de personas en el mundo a un mismo propósito religioso. Nada, compañeros, muy buenos días, Yanesi, muy buenos días, Federico, muy buenos días, Nelson. Por acá hubo gas lacrimógeno, gente que marchó, gente que llegó, gente que no llegó, y saludos y solidaridad para nuestro querido amigo Franklin Guerrero, que, bueno, fue objeto de la sinrazón, ¿no? A veces esto ocurre cuando los jefes militares no comprenden la función cívica de la prensa. Pero nada, nuestra solidaridad con Franklin, entiendo que no pasó a mayores, pero no debió pasar. A la prensa hay que permitirle operar con tranquilidad en virtud de que no se altere el orden público. Eso está claro y además está establecido en nuestra Constitución. El derecho a informar, libertad de prensa, libertad de expresión y libertad de prensa. Nelson, buen día Fede, buen día Yanesi. Buenos días, Catherine, bienvenida. Gracias, después de un trabajoso y acelerado despliegue allá en el Vaticano para darle seguimiento en tiempo real a las exequias de Estado de su santidad Francisco. Buenos días, Yanesi, buenos días, Nelson, y amigos que nos sintonizan y nos escuchan hoy, 28 de abril, buenos días. Efectivamente, 60 aniversario de la segunda intervención militar, si sacamos el cañoneo de Puerto Plata, desde luego, de la segunda intervención militar de los Estados Unidos de Norteamérica, que a diferencia de la primera se dio dentro del contexto de la Guerra Fría y con el propósito de no salvar vidas, sino apagar el intento de reencauzamiento constitucional que buscaba el pueblo dominicano con la reposición de Juan Bosch a través del alzamiento que había empezado 4 días antes, el 24 de abril, como estuvimos hablando. 40.000 tropas. 40.000 tropas, que por cierto, era un número que yo siempre cuestionaba porque es un volumen muy grande de tropas para un país tan pequeño y para un entorno o para un enclave donde sí circunscribió el conflicto, que fue en la ciudad de Santo Domingo. No hubo un despliegue en República Dominicana, en el resto del país en sentido mayoritario. Y sin embargo, sí, las estadísticas del Departamento de Estado y los números del Pentágono dan a entender que fueron durante todo el periodo 40.000 tropas regulares, y eso es muchos soldados. Sin embargo, los soldados no pudieron doblegar la dignidad de un pueblo. No se perdió, no se ganó, pero tampoco se perdió. Aparte de los funerales del Papa, podemos decir que en el día de hoy hay elecciones en Canadá. Hay elecciones en Canadá con los liberales favoritos, pese a que 4 o 5 meses atrás eran los conservadores. Y dentro del contexto de estas elecciones que se van a dar en Canadá el día de hoy, a donde ya el 25% del padrón ya ha ejercido su derecho al voto de manera anticipada, el trasfondo de las mismas es el cuestionamiento ante las políticas y las reacciones ante la política de Trump para con Canadá, que a diferencia del resto del mundo que habla de aranceles, también de entrada lo quiere convertir en el estado número 51 de la Unión. En otras palabras, se quiere anexionar a Canadá. Usted puede imaginar cuál es el trasfondo nacionalista que se está viviendo en Canadá en estos momentos. Y a propósito de nacionalismo, 2 marchas había el día de ayer, simultáneamente, cuasi simultáneamente, y cuasi coincidieron en el altar de la Patria, Parque Independencia, una convocada por la antigua Orden Dominicana y otra convocada por la Fuerza Camañista.
me retrotrajo a los enfrentamientos de la República de Weimar en Alemania, cuando marchaban de un lado unos del Partido Nacional Socialista, para si le digo nazi se pueden ofender, y otros de los comunistas también. Y en realidad lo que se hacía a través de esas confrontaciones y marchas simultáneas era provocar el conflicto. Y eso es lo que quieren algunos, provocar el conflicto en un país que se ha caracterizado, a propósito de la Guerra de Abril, por, digamos, mediatizar los conflictos y buscar en la paz y en el diálogo los caminos para todos nuestros diferendos. Haití, el gobierno haitiano, si se puede decir así de esa forma, dispuso transporte para sus nacionales desde Friusa y la región del Este, dentro del marco del programa Transporte Seguro, 7 retornos seguros, 7 autobuses con comodidades, pues fueron utilizados para repatriar a nacionales que voluntariamente querían hacerlo. Bueno, qué bueno que así sea. Y desde luego no podemos perder en cuenta que las condiciones de repatriación, no solamente del gobierno haitiano para con sus nacionales, sino del gobierno dominicano para con los nacionales haitianos, tiene que hacerse exactamente en esas condiciones que garanticen dignidad y, por qué no decirlo, seguridad. Y finalmente, en esa misma lógica, la Procuraduría General de la República el viernes se emanó la Instrucción General para las Investigaciones de Tráfico Ilícito de Migrantes, un protocolo a través del cual la Procuraduría General de la República, con su flamante Unidad de Investigación de Tráfico Ilícito de Migrantes y Delito Conexo, quiere enfrentar desde adentro del Estado las connivencias que tengan oficiales o empleados del Estado dominicano en el tráfico ilícito de personas. Qué bueno que se está trabajando en esa dirección, qué bueno que se está regulando, que se está disponiendo por escrito cómo actuar y qué hacer, porque ese flagelo, esa es la única forma de combatirlo. Estas y otras noticias estaremos comentando el día de hoy aquí en Despierta con CDN. El día de hoy, lunes 28, los 60 años de la segunda intervención militar de los Estados Unidos. Son muchos los documentos desclasificados ya, se pueden hablar con mucha propiedad. Por ejemplo, eso de salvar vidas. Hubo un discurso de Lyndon Johnson diciendo que no iban a permitir otro Estado comunista, otra Cuba. O sea, anunciando la intervención. Y lo mucho que son 42.000, Federico, está documentado que esas tropas estaban siendo entrenadas en Texas para ir a Vietnam. Sí. Y dijeron, cojan para Santo Domingo. Fort Bragg. Se dice que muchos militares de Estados Unidos pensaban que estaban en Vietnam cuando llegaron aquí, porque ellos lo estaban entrenando para irse a Vietnam, y arrancaron para acá, que no querían otra Cuba. Después la OEA, la tristemente recordada Organización de Estados Americanos, bautizó una Fuerza Interamericana de Paz. Y metieron 2 o 3 guarditas de El Salvador, de Brasil, donde había varias dictaduras. A propósito, hay un buen artículo de Chiqui Vicioso, creo que el viernes en el Nacional, uno de los comandantes brasileños que estaba aquí, que estaba alabando Panasco, el comando haitiano. Realmente no hubo un comando haitiano propiamente, pero él dijo, y se resalta ese comandante brasileño, los combatientes de Haití en República Dominicana en la guerra del 65. El 24 nosotros resaltábamos aquí lo que encarnaron la dignidad nacional. Hoy tenemos nosotros que destacar aquí lo que pueden decir con la frente en alto, la palabra patria, porque defendieron la soberanía. Incluso hoy es el Día de la Soberanía Nacional, según una resolución del Congreso Nacional. 28 de abril de 1965. Yo recomiendo un documental breve del libro de René Fortunato, Una primavera para el mundo, que él hizo un documental. Y hay muchos datos de la invasión ahí. Una primavera para el mundo, la canción esta de Fernando Casado, ¿verdad? René. La canción, no, la vocalizó Fernando Casado, las letras son de René de Rico Bermúdez y la música de Rafael Solano. Eso es un himno, una primavera para el mundo. Vean ese documental que tiene como 13 minutos y le va a dar otra idea de la invasión de abril del 65, para que no se olvide. Una primavera para el mundo. Hoy veo 2 actividades. La UAS va a izar la bandera media alta a las 7:45 y a las 6 de la tarde, a las 6:30, Guido Indotel tiene un concierto, los 60 abriles. Manuel Jiménez y sus invitados. Eso es en el Centro Cultural Indotel, en la ciudad colonial, a las 6:30.
Un granito de arena está aportando Guido ahí. Y Manuel Jiménez, que cayendo en el anonimato, ¿verdad? Bueno, por lo No menos lo ahí nombrado. está cantando Manuel Jiménez, viene de la izquierda revolucionaria. Manuel Jiménez. Por último, brevemente, el canciller Sergei Lavrov, el canciller ruso, viene el miércoles. Viene el miércoles. Yo estoy viendo una serie de gente miope, cuya visión del mundo no alcanza para ir más allá de Puerto Rico. No, que Putin, que la invasión, que el canciller. Al contrario, hay que tenderle la alfombra roja al camarada Lavrov. 50.000 turistas. No solamente los turistas. Nosotros tenemos 80 años de relaciones con Rusia. Miren la visión. Sí, en marzo del 45. El jefe. En febrero del 45, un mes antes, fue la conferencia de Yalta, de Stalin, Churchill y Roosevelt. Claro. Y ahí se decretó y se repartió el mundo. La gente que tenía a Trujillo al lado, que dice que Trujillo era inteligente, dice, allá hay que coger relaciones con Rusia. Un mes después de la conferencia de Yalta, ahí tenía Trujillo gente pensante al lado. Pero además, a esos bocaguá que están hablando por ahí, Rusia está votando reiteradamente en el Consejo de la Seguridad, veta el envío de una misión de paz, o sea, los cacos azules a Haití. Rusia junto a China se opone. Entonces, como Lavrov se va a reunir con Abinader, el primer punto de la agenda de Abinader debe ser, camarada Lavrov, ustedes no tienen bloqueado, miren cómo estamos nosotros sobrados con estas bandas aquí. A ver si percibimos por está ahí. Una sede de Rusia aquí, con razón también, buena voluntad de los rusos, porque como no tenemos relaciones diplomáticas con Venezuela, y la sede concurrente en Rusia, también en Venezuela, decimos, vamos dominicanos. Yo no sé dónde, yo estuve averiguando. Pero doy ese dato porque el mundo, la geopolítica, la cuestión no es de discursito. Hay que tener visión. Como el que dijo en marzo de 1945, hay que hacer relaciones diplomáticas con Stalin inmediatamente, un mes después. Buenos días, Yanesi. Buenos días, don Nelson. Buenos días a todo el equipo, Catherine, Federico y por supuesto a todos ustedes que nos sintonizan desde sus hogares a través del canal 37 y otras plataformas en las que pueden entrar en contacto con nosotros en Desperta con CDN. Gracias a Dios por la oportunidad de este nuevo amanecer, de iniciar el día y la semana laboral con ustedes que siempre nos distinguen con el favor de su audiencia. Y de hecho, déjeme agradecer a cuánta gente que nos dicen, que nos ven, que nos siguen, que se sienten muy identificados con el manejo de los temas que hacemos en Desperta con CDN. Y a veces uno no siempre tenemos bolígrafo a mano para anotar los nombres, pero vamos a andar armados de ahora en adelante para saludar a tanta gente que se siente identificada con este programa. De verdad que muchísimas gracias. En este 60 aniversario de esa invasión norteamericana al territorio dominicano con el pretexto de salvar vidas, pero que todo el mundo sabe que el objetivo era evitar el origen real de la guerra civil que había tenido lugar en la República Dominicana 4 días antes que arrancó, que era el retorno del gobierno constitucional del profesor Juan Bosch. Voy a tomarle prestado el último párrafo del editorial del periódico El Caribe de hoy a don Nelson Rodríguez para solamente leerlo por lo bonito y por lo mucho que dice y compartirlo con ustedes. Miren, en esta fecha que se grabó en la memoria del pueblo dominicano, vaya nuestro emocionado homenaje a todos los que jamás se arrodillaron ante los enemigos, a los que demostraron que la dignidad dominicana no se negocia, ni se compra, ni se entrega. La agenda del día está bastante dirigida en unos temas muy limitados. La agenda internacional, y aquí en el país tenemos el tema migratorio. Pero déjenme decirles, con relación al tema migratorio, a propósito de cómo se ha estado manifestando las medidas desde el gobierno, protestas, cuando no es por una razón, es por la otra, pero el caso es que el mes de abril y el final de marzo quedan registrados como meses donde hay protestas
casi continuas, vamos a decir, por el tema migratorio. Pero con relación a las medidas que el presidente Luis Abinader ha venido tomando, básicamente una de esas 15 que anunció a principio de este mes, yo no sé, me imagino que sí, que el presidente Luis Abinader, cuando hace todas estas medidas, que yo creo que nadie puede cuestionar la intencionalidad de la protección de la soberanía nacional y de responder ante una problemática que se ha desbordado y que no tiene respuesta, y la República Dominicana está en la obligación de hacer lo que tenga que hacer para evitar un mayor impacto del problema de Haití en territorio dominicano. Sin embargo, presidente, yo no sé si usted ha reflexionado que su legado con relación a este tema, además de los aportes que tenga, como la construcción, por ejemplo, el inicio de la construcción del muro fronterizo, también quedará el tema de deportar mujeres embarazadas y recién paridas con niños en brazos. Sería bueno reflexionar sobre eso, porque no todo es pan y circo. Hay un tema que hay que pensar en el legado, más allá del momento, y de darle circo a un pueblo que al otro día puede olvidar. Vamos a ver lo que traen las portadas del Caribe y CDN con nuestro compañero Francisco Medrano. Perdón, sí. Antes, hay que reportar una información de último minuto antes de pasar a las portadas. Francisco, excúsanos. A las 12:30 minutos del mediodía, hora de España, se ha reportado un apagón eléctrico masivo y también apagón de datos móviles en España, Portugal, y también se reporta en Francia, en algunos puntos de Francia. A las 13:14 horas de España, o sea, hace unos 7 minutos, quizás un poco más, se ha llevado adelante una reunión de emergencia en el Palacio de la Moncloa. El gabinete del gobierno, encabezado por Pedro Sánchez, está atendiendo a esta emergencia. El Ministerio de Interior de España está llamando a las personas a la calma. Se sabe que hay trenes detenidos ante este apagón. Se desconoce cuándo podrá resolverse la incidencia, y la empresa eléctrica española Endesa afirma que la avería tiene alcance nacional. Se habla de que la estación de Atocha está ya desalojada, los trenes de AVE están paralizados y millones de personas están denunciando esta situación. Es una noticia en pleno desarrollo. Vamos a revisar el alcance también de la misma, otras confirmaciones, y les daremos más detalles enseguida. Francisco, ahora infórmanos por favor la portada del periódico y también de cdn.com.de. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Catherine. Contigo saludamos a todo el equipo de Despierta con CDN y los amigos que están en sintonía con nosotros. Vamos de inmediato a colocar en su pantalla las principales informaciones que trae el periódico de nuestra casa, El Caribe, y lo hacemos con la conmemoración de los 60 años de la invasión de los Estados Unidos. Un día como hoy, pero en 1965, 500 marines llegaron al país, una cifra que se elevó a 42,000 en días siguientes. En otra nota, el director de Migración, Lee Ballester, supervisa el proceso de deportación de parturientas haitianas, mientras alertan sobre los riesgos de deportar a parturientas y niños recién nacidos. En materia económica, Andy Tawarre propone reformar la ley para que se nombre al gobernador del Banco Central por 5 años. Y en temas de política, las diferencias internas en el PLD estarían dificultando el arranque previo a elección de la candidatura presidencial. Vamos ahora a compartir con todos ustedes la contraportada del Caribe esta mañana. Vamos a hablar de Karl Anthony Towns, y es que el dominicano encestó un triple en segundos finales para que el equipo de Nueva York colocara la serie 3-1 ante el combinado de la ciudad de Detroit. Les invitamos esta mañana que accedan a nuestro portal www.cdn.com.do. Aquí usted podrá conocer otras importantes informaciones como esta del presidente Luis Abinader, quien ha regresado al país tras participar en los funerales del Papa Francisco. También
Hablamos de la Procuradora General de la República, Jenny Berenice, que emitió nuevas directrices para combatir el tráfico ilícito de migrantes. Y cerramos con el ministro Kelvin Cruz, quien realizó una evaluación del techo de la Gran Arena del Cibao. Así que todas estas informaciones pueden ser ampliadas en nuestro portal www.cdn.com.do. Les invitamos también que adquiera una edición impresa de nuestro periódico El Caribe. Es todo de nuestra parte. Continuamos con más en Despierta. Seguidamente el informe del Instituto Nacional de Meteorología correspondiente hoy lunes 28 de abril. Dice así: para este lunes se mantendrá la humedad e inestabilidad producto de la permanencia de una vaguada sobre nuestra área de pronóstico, la cual estará generando algunas precipitaciones dispersas sobre distintos sectores de la provincia de Altagracia, El Ceibo, Atomayor, Samaná, María Trinidad Sánchez. Todo esto durante horas matutinas. No obstante, en la tarde y las primeras horas de la noche, las precipitaciones seguirán de moderadas a fuertes localmente, acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento hacia varias provincias. Las temperaturas se tornarán calurosas durante la tarde y agradables en el transcurso de la noche y la madrugada, principalmente en zonas montañosas y valles del interior del territorio dominicano, además de posibles nieblas o neblinas. Eso será para allá, para Jarabacoa y su contorno. Bueno, el informe del tiempo de hoy lunes. Empezamos con más, amigos, gracias por estar con nosotros. Esto es Despierta con CDN, son las 7:31 minutos de la mañana. Actualizamos información sobre un apagón eléctrico masivo que está afectando en este momento a España, Portugal y por lo menos parte de Francia. Se ha reportado que hay una reunión de emergencia en el Palacio de Moncloa. El gobierno del presidente Pedro Sánchez dice que está haciendo todo lo posible para resolver esta avería que tiene un alcance nacional. Los trenes de AVE están paralizados por este apagón y hay que decir que el Ministerio de Interior está recomendando a los ciudadanos mantener la calma. Hay un reporte de último minuto a las 7:24 minutos de la mañana, hora de la República Dominicana. Este apagón empezó en España a las 12:30 minutos del mediodía, hora de ellos, o sea, hace aproximadamente una hora, que los bomberos están atendiendo a algunas emergencias, pero que están funcionando con normalidad, y han pedido a la gente que no llamen por teléfono al número 112 si no es necesario, si no hay una emergencia en cuestión. Estas imágenes, Kelvin, por favor, confírmame de dónde provienen para poder nosotros actualizar el dato y que la gente sepa. Esto es el metro de Madrid. Este video sí muestra a las personas saliendo, siendo, como saben, desalojados, por lo menos de los trenes y de la estación de Atocha. Comentan por acá que los vuelos, hay personas preguntándose sobre el tema de los servicios aéreos, aterrizajes y despegues se pueden ejecutar, pero no funcionan las pasarelas de embarque. Las imágenes que pueden ver en pantalla corresponden a Cibeles. Ahí está la plaza de Cibeles. Gracias, Kelvin. Eso es el Paseo de la Castellana, Palacio de Cibeles en Madrid. Y ven ustedes que los semáforos no funcionan. Por supuesto, eso también va a traer un poco de caos en las próximas horas en la capital española. Mientras tanto, dice, se mantienen los vuelos entre Gran Canaria y Madrid. El tráfico ferroviario, ya les había comentado, está totalmente paralizado. Usuarios del metro de Valencia dice que están atrapados en los vagones. En la Comunidad Valenciana, el apagón ha dejado a los usuarios del Metro Valencia dentro de los vagones. Se mantiene interrumpida la circulación en toda la red. Además, el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón ha movilizado a 5 servicios de apertura de ascensores con personas en el interior. Hay por lo menos 8 trenes afectados en Barcelona. Por el momento, 8 trenes están afectados allí. Esto es un reporte que se produjo hace unos 15 minutos. Comercios de la calle Goya de Madrid están cerrando ante posibles robos. Los comercios de la capital madrileña están cerrando y también buscando atender a la emergencia en virtud de lo que pueden. Al margen de la información que está en pleno desarrollo, quiero comentarles que desde el Vaticano
ha llegado la noticia temprano que será el próximo 7, creo que fue que lo acabo de leer, compañeros, confírmenme ustedes porque esta información la acabamos de sacar. Sí, será el cónclave para elegir al nuevo Papa el próximo 7 de mayo. Ese anuncio se esperaba para la jornada de hoy. Durante la tarde estaba previsto que se lleve adelante la congregación de los obispos, que ya lleva 6 oportunidades, se han reunido 6 oportunidades, y son estas discusiones previas al momento del cónclave. En el cónclave no se debate, solamente se va a la Capilla Sixtina del Vaticano y se vota. Eso podría ocurrir según tenemos nosotros pensado y según las informaciones previas, la historia previa, 2 días después del 7 de mayo, al menos hasta 2 días después del 7 de mayo, es lo que la historia nos apunta, porque la selección tanto de Francisco como de Benedicto XVI ocurrió entre 24 y 48 horas. No necesariamente va a ser así, pero es la historia más reciente o el antecedente más reciente que podemos citar para esos fines. La Basílica de Santa María la Mayor, no sé si Kelvin pueda colocarlo en pantalla, ha recibido a miles de personas que desde este lunes a las 7 de la mañana abrió sus puertas para que los fieles, peregrinos, turistas puedan acercarse ahí en este caso a la tumba de la Capilla Paulina de Santa María la Mayor de Francisco. Yo no pude entrar, compañeros, porque eso tocaba hacerlo hoy, pero adelantamos un poco el viaje. Pero sí pude estar ahí en Santa María la Mayor, como reportamos acá en Despierta, en CDN, en el momento en el que el féretro fue trasladado a bordo del Papamóvil y finalmente ingresó en esta importante basílica, una de las más importantes de Roma, y que, como saben, fue un deseo del propio Francisco, que escribió en su testamento que quería reposar allí de una forma muy sencilla, con una sencillez. O sea, ustedes tenían que ver eso, compañeros. Claro, es el Papa, ¿no? La ceremonia fue importante, la ceremonia fue masiva, la ceremonia fue simbólica. Lo que puedo comentarles desde el punto de vista personal, que pude estar allí junto con nuestro compañero Freddy Scott, es que era todo símbolo, ¿no? Todo simbología en esa plaza, el poder político de un lado, el poder político también de la Iglesia Católica, porque hay que decirlo, es la institución más antigua que tenemos y en nuestra historia, y por lo tanto hay que ver la simbología de lo que allí había. Hay mucho que decir sobre lo que se dijeron unos, lo que se dijeron otros. El presidente Luis Abinader tuvo un intercambio de palabras con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El presidente Trump no descarta la posibilidad de venir a la Cumbre de las Américas a final de año. Ha dicho que él cree que puede estar acá, en Punta Cana, donde se va a desarrollar ese encuentro. Y ha tenido una conversación breve, seguramente el presidente Abinader ampliará hoy en la semanal, sobre la situación de Haití. ¿Estuvieron cerca? Sí, el presidente Trump le dijo, ustedes lo están haciendo muy bien, pero aquello es un desastre. El presidente Abinader seguramente ampliará sobre el particular y nosotros, compañeros, pues nada, decirles que ha sido pues una jornada intensa. Los papables están todos allí sobre la mesa. Yo sigo con mi quiniela. Nelson, ¿tú sigues con el tuyo, con Tagle? Sí. El tuyo es Tagle, ¿no? No, te digo ahora. O Supi, o Mateo Supi. Ahora No, que cambié en algo de opinión de fin de semana. Pero mira, volviendo al apagón Sí. le decía yo a Federico que a lo mejor pueden funcionar un kit de supervivencia. La mochila que hicieron. Sí. La mochila, ellos distribuyeron una mochila. Para la Putin tiraba una bomba. Pero ahora me entero que tiene esa mochila un manual que contempla situaciones de emergencia como esta. Y hay una serie de recomendaciones. Bueno, por lo menos hasta ahora se desconocen la causa, pero hay una serie de recomendaciones que el dominicano se las sabrá de memoria de cómo proceder con un apagón. Importante mantener la calma, esa la conocemos nosotros. Claro. Desconectar los electrodomésticos más sensibles también, para cuando llegue la luz, una sobrecarga no funda todo. Verificar fuentes alternativas, linterna, lámpara, batería. La vela es de mucho uso aquí en República Dominicana. Más recomendaciones, abrir lo menos posible el frigorífico, claro, para que no
revisar que los aparatos estén funcionando correctamente cuando llegue la luz, etcétera, etcétera. Una situación bastante peculiar y sorprendente. No conozco la conexión eléctrica entre España y Portugal, ya con el paso de las horas, pero en este tipo de situación y en esos grandes países y sociedades, son muchas de las cosas que mencionaba Catherine, de los ascensores, de los trenes, los vuelos, los subterráneos. Una sociedad con tantos envejecientes. Los envejecientes, los niños. Sí. Mira, me está confirmando alguna... yo tengo muchos familiares en España, ¿no? Okay. Entonces estoy también revisando el dato. Sí. La señal de Vodafone específicamente no está funcionando. Al parecer hay otras operadoras, como por ejemplo Movistar, que sí tendrían algún tipo de comunicación de red celular y por lo tanto están, algunos sí pueden comunicarse. Tengo algunos familiares que creo que tienen la plataforma Vodafone y por lo tanto no han podido escribir, si decir estamos en tal sitio o en tal sitio, pero insistimos, hay que hacer un llamado a la calma, esperar que las autoridades en los próximos minutos expliquen qué ha ocurrido y sobre todo cómo lo van a resolver. Me imagino que irán poco a poco recuperando el sistema. Nosotros mientras tanto revisando el alcance de eso. Ojalá que haya sido una falla técnica, ojalá. Sí, bueno, qué bien. Por ejemplo, haya sido. en las comunidades de Baleares no ha habido cese, ni en Canarias ha habido cese. En Canarias no. Entonces, digamos, las comunidades autónomas que tienen independencia energética no han sido afectadas. Sí, entonces, pero parece que es un tema peninsular. peninsular. Es un tema peninsular que podría estar alcanzando España, Portugal y parte de Francia. Acabo de hablar con Freddy Scott. Italia está bien. En Italia hay luz, por lo menos. Bueno, mira, lo del Papa, Cuéntame del Papa, lo del yo te decía Papa el tuyo. es lógico que sea el día 7, o podía ser el día, como se dijo, se presumió inicialmente, porque tiene que ser después del novenario. Sí. ¿Entiendes? Ahora las expectativas, y estuve reflexionando en eso el fin de semana, yo inicialmente me inclinaba por un Papa diplomático o por un continuador. Lo diplomático es el Parolin, y el continuador sería Zuppi, el de Italia. Pero parece que va a ser una elección compleja. Con aquello de lo sinodal, etcétera, el Papa dejó muchas cosas pendientes. El Papa tocó muchas teclas, las mujeres, los pederastas. las finanzas. Sí, exactamente. Pero dejó todo a mitad de camino. Él le abrió la puerta a las mujeres, pero a lo sumo llegó una a ser vocera del Vaticano. Es decir, que hay que buscar un papa en el mismo perfil y en la misma línea de Francisco, pero que complete todo eso y que le dé a lo sinodal la continuación, porque eso es crear una cultura, una nueva cultura en la iglesia. Entonces ahora me he puesto en reflexión, bastante reflexión, y hoy no tengo ganadores. Hoy no tienes ganadores. No, me incliné, inicialmente me inclinaba por Tagle, muy querido por el Papa. Le decían el Francisco, sí, el filipino, el Francisco asiático. Asiático, y por Zuppi, el italiano, porque es muy comprometido, se parecía mucho a la filosofía del Papa. Pero cuando arranque el cónclave, sigan viendo la película. Manténgase sobre ese Y tema. los dos papas, vean también los dos papas. Lo que pasa es que es una obra maestra. Oye, una cosa, Nelson, pasa es que desde hace varios siglos no se tiene un papa italiano. Entonces, los obispos de Roma, los cardenales de Roma, están reclamando su sitio, por decirlo de alguna manera, su cuota. De Juan Pablo para acá no hay italiano. Exacto, entonces, bueno, se necesita. Desde Juan Pablo II está Juan Pablo II, Ratzinger, Francisco, y entonces podría pensarse que quizás vuelvan a un italiano. Ya hay varios italianos dentro de las llamadas quinielas, pero el que entra papa sale cardenal. Esa es la frase más común cuando uno le consulta a los sacerdotes. Dice, Catherine, el que entra papa sale cardenal. Así que vamos a esperar. Todos te decían, otros decían, pero ¿quién tú crees? El Espíritu Santo nos va a iluminar. Bueno. Pero con relación a eso, Catherine, que tú dices, de que el que entra papa sale cardenal. Recientemente estuvo aquí en CDN, en el programa de las 6, 7 de la noche, y luego lo llevé a mi programa de radio. El padre José Joaquín Domínguez, de la Pucamaima, y
Creo que hoy incluso él tiene una conferencia en la Casa San Pablo sobre estos temas que generan muchísimas expectativas y comentarios en todo el mundo, no solamente entre los miembros, los seguidores de la Iglesia Católica. Y decía el Papa José Joaquín Domínguez, el padre José Joaquín Domínguez, precisamente eso. Y cuando todo el mundo tiene un pensamiento, una idea de que el Papa Francisco, por haber nombrado la mayoría de los miembros de los que van a elegir al Papa del Consejo Cardenalicio, tenemos la idea de que, bueno, amarró para que se siga en esto. Dice el padre Domínguez que es un error, que él se ríe cuando escucha ese tipo de reflexiones, porque desde su perspectiva, que por cierto es muy conocedor del tema del Vaticano, de las interioridades, les insto a que lo escuchen, a que le den seguimiento, porque es muy objetivo en sus análisis, la perspectiva que hace de estos temas. Entonces decía él que es errático pensar eso, porque la Iglesia no se maneja así, que incluso puso de ejemplo casos anteriores de las elecciones más recientes. Dice, mira, fulano eligió el Papa Juan Pablo II dejó la mayoría, ¿y quién salió? El que nadie pensaba. Y que lo mismo ocurrió en otros casos. Y hace un recuento bastante documentado de por qué es como errático pensar que se va a elegir a un Papa con el mismo pensamiento o filosofía del Papa Francisco, porque haya dejado una mayoría, porque la mayoría de los cardenales los haya nombrado él. Y además decía algo muy interesante, es que la gente se confunde. Piensa que vamos a escoger, que la Iglesia va a escoger al sucesor del Papa Francisco. No, se va a escoger al sucesor de San Pedro. Eso es lo que la Iglesia Católica escoge, dice él. O sea, es bastante interesante y les insto a que lo sigan a que lo escuchen donde puedan, para tener una idea quizás más objetiva de este proceso que sigue la Iglesia Católica y cuáles son las cosas que se toman en cuenta para este tipo de decisión, que no siempre es tan predecible. Y la gente empieza a hacer sus apuestas y esas cosas, y generalmente lo que entran papa, así mismo salen cardenales. Bueno, y en ese mismo orden, señalar que la iglesia que alberga la tumba del fallecido pontífice recibe a miles de creyentes que honran la memoria del Papa un día después de sus funerales. Vamos a ver las imágenes de... Es una historia. 30.000 personas ayer. Vean. Una larga fila de creyentes espera en la iglesia Santa María la Mayor de Roma desde el amanecer para entrar a rendir homenaje al fallecido Papa Francisco. Tenía la necesidad de estar aquí a las 5 de la mañana y hacer la fila. Sentía que tenía que hacerlo. Fue un grande. Dejó un mensaje muy poderoso, un llamado para ayudar a los necesitados, a los pobres. Fue un gran papa. Un grande papa. Francisco es el primer pontífice en más de un siglo que no es sepultado en el Vaticano. Quiso reposar en esta iglesia y en una sepultura sin adorno alguno. Un gesto que muchos visitantes consideran consecuente. No sé qué decir. Es una tumba sencilla que nos recuerda a una persona tan grande en una piedra tan pequeña a la vez. Para recordar el pontificado de este Papa, que fue tan importante para la Iglesia y también para cada uno de nosotros individualmente. Un camino hacia una mayor cercanía a Cristo, a la bondad, al prójimo y a la humanidad. El cónclave para elegir al sucesor de Francisco debería comenzar en las próximas semanas. Un día después de los funerales de Estado en honor al Papa Francisco, la peregrinación de los fieles se ha trasladado de la Basílica de San Pedro en la Ciudad del Vaticano a la Basílica de Santa María la Mayor, el templo que está aquí a mi mano
derecha. Y es que la imagen que ven a mis espaldas se ha repetido durante todo el día. Miles de personas han asistido a este lugar para seguir despidiendo al Papa Francisco desde las 7 de la mañana de este domingo, cuando la Basílica abrió sus puertas al público. De acuerdo con las autoridades, al menos 30.000 personas habrían venido a este lugar durante el día para seguir rindiendo tributo al pontífice latinoamericano. En horas de la tarde vinieron aquí también los cardenales llegados del mundo entero para ofrecer una misa y también rezar por el Papa Francisco. Está previsto que en el día de mañana los cardenales retomen lo que llaman la congregación cardenalicia, esas reuniones que tenían lugar para que los cardenales se vayan conociendo entre sí y estableciendo alianzas de cara a lo que será el cónclave, cuya fecha de inicio debería anunciarse en los próximos días. Si hay divisiones en el seno de esa congregación cardenalicia en cuanto a la dirección que debería tomar la Iglesia Católica a partir de ahora, por supuesto que las hay. Y es que he estado conversando con varios cardenales durante esta semana acá en Roma, y la mayoría coincide en que hay diferentes puntos de vista en cuanto al lugar que el legado de Francisco deberá tener en el nuevo pontificado. Algunos piden que haya continuidad, otros llaman a una ruptura. Esta semana unas declaraciones que hicieron mucho ruido aquí en Italia del cardenal alemán Müller, que decía que con la muerte de Francisco acababa la era de la ambigüedad con los transexuales y con los homosexuales en la Iglesia Católica. Eso sin duda tuvo mucho eco en la congregación cardenalicia y son cosas que se irán dirimiendo en los próximos días de cara a ese cónclave que definirá el próximo capítulo de la historia de la Iglesia Católica. Bueno, sí, ahí ven ustedes esa importante manifestación de fe. Ahí habían feligreses, habían religiosos, pero también habían muchos turistas. A algunos que son turistas religiosos les coincidió estar durante esta semana allá en Roma. Consultábamos con algunos jóvenes sobre todo y decían, es que nosotros vinimos porque es el año jubilar y correspondía además el Día de los Jóvenes en este jubileo. Por lo tanto, sobre todo en la jornada de ayer, vimos a muchos niños que estuvieron incluso, compañeros, hay que decir, estos grupos que ustedes lo veían, que parecían como los Boy Scouts, estaban al frente de la Basílica de Santa María la Mayor durmiendo para estar ahí a primera hora, afuera de San Pedro, los que se quedaron fuera de hoteles. Tengo la... me contó una compañera periodista que no consiguió en dónde quedarse y que los policías le dijeron, nosotros tenemos un cuartel en donde estamos colocando ahí a voluntarios, que ahí también las personas se pueden quedar y nosotros les cuidamos. Un importante operativo, un despliegue impresionante de seguridad, muy amable. La policía italiana se portaron a la altura y creo que los jefes de Estado que estuvieron allí pues tuvieron un encuentro con lo que significa la lógica de la ostentación del poder en virtud de algo por lo que pasamos todos, que es el destino final, la muerte. Toda la ostentación del mundo, pero usted termina allí. Sí. Todo el poder del mundo y usted termina allí. Entonces yo creo que ese ha sido el mensaje que quizás Francisco quiso, con su testimonio escrito, con su testamento escrito, manifestarle, no solamente al liderazgo político, sino a todos. A todos los que estamos en esta tierra, a fieles, a agnósticos. Usted puede tener y ostentar todo, pero finalmente vaya es que va. Entonces deje lo que no es terrenal, deje lo que está por encima de lo material, de lo tangible. Fue una bonita experiencia, tengo que decirlo. Interesantísimo lo que el Vaticano decía en los próximos días sobre el próximo sumo pontífice. Bueno, será una decisión que ellos van a tomar en cuenta. Hay 2 cardenales que estaban considerados para participar en el cónclave y que no podrán estar. Son 135, pero hay 2 que se han excusado por razones de salud. Por lo tanto, serán 133. De esos 133 cardenales que deciden en el cónclave, se necesita que las 2/3 partes aprueben al próximo Papa. Por lo tanto, veremos si hay humo blanco. Yo creo que se va a dar entre el 8 y el 9. No creo que se vaya a extender demasiado más. Bueno, vamos a ver, Catherine, cómo pasa todo eso. El mundo entero va a estar pendiente de lo que ocurre y solamente agregar a lo que decías antes de pasar a las informaciones del tema migratorio aquí por lo local. Y es que
además el mensaje de cómo interpretas la forma en que el Papa Francisco quiso concluir, cerrar su recorrido final por esta tierra, de que todo, volvemos ahí, y es que lo que quedan son las instituciones. La Iglesia Católica es la institución más vieja de la historia, y vienen papas, pasan papas y sigue ahí. Finalmente, ese es otro mensaje que queda. Vamos al plano local. Aquí las manifestaciones por el tema migratorio se han vuelto frecuentes. Por lo menos hasta ahora no tenemos nueva convocatoria, pero vamos a ver qué ocurre. Pero ayer sí hubo dos marchas, más bien una marcha y con propósitos distintos en los alrededores del Parque Independencia, y fueron convocadas por grupos políticos y sociales que demandan reivindicaciones. Entre ellas, bueno, ahí hubo un conjunto de cosas, se pidió muchísimas cosas. Entre ellas, entre esas reivindicaciones, está el tema de medida contra la migración haitiana ilegal, y además la Policía Nacional desplegó allí un fuerte dispositivo de seguridad y evitó enfrentamiento entre los grupos que se manifestaron en el Parque Independencia. Vamos a ver. No va a pisar el Parque Independencia, ni nosotros ni ellos. Con el fin de evitar que haitianos se unieran a la marcha convocada hacia las inmediaciones del Parque Independencia este domingo por organizaciones de izquierda, miembros de la antigua Orden Dominicana se concentraron en las inmediaciones del parque. Si se cumple de que nadie pise el Parque Independencia, más que las autoridades, muy bien. Pero si no se cumple, entonces haremos un llamado a paralizar el país. Con la advertencia hecha, la antigua orden marchó hacia la avenida Máximo Gómez, despejando el área para la marcha de los movimientos de izquierda que se concentraron en la plazoleta La Trinitaria. Desde allí, las organizaciones exigían reivindicaciones sociales en el marco del 60 aniversario de la Guerra de Abril, entre ellos miembros del movimiento cañista. Sus demandas tradicionales, que es la pensión para los cañeros, el asunto del seguro médico, de que se le entregue su residencia permanente. Yo no sé si los cañeros están aquí, pero los cañeros haitianos han venido protestando toda la vida y tienen un derecho. Intentan alterar, invisibilizar este propósito y confundir a la ciudadanía. Bueno, esta marcha hace demandas que le afectan a grupos muy poderosos, como esas mineras, corporaciones internacionales como las AFP, como las ARS, como el propio gobierno, que no ha establecido una política salarial justa. Al iniciar la marcha hacia el Parque Independencia, agentes de la policía dispersaron con gas lacrimógeno a los cañeros, además de que contaban con agentes y camiones para detener a migrantes indocumentados. Este es un mangú satánico, porque ahí están participando los catolicistas, los del MPD, personas que cuando Trujillo y Balaguer mataron personas, mataron gente y le echaban la culpa al gobierno. Pese a varios enfrentamientos verbales propiciados por miembros de la antigua orden que permanecieron en el Parque Independencia y se indignaban al ver las pancartas en favor de los inmigrantes haitianos, la policía logró mantener el orden y resguardar el lugar donde reposan los restos mortales de los padres fundadores de la República. Jonan González, CDN. Bueno, ahí vemos ese reporte de Jonan de lo que pasó ayer en los alrededores del Parque Independencia. Y ustedes saben que el 30 de marzo hubo una manifestación también en Friusa que fue un poco más caldeada por la reacción de seguridad. Pero después de eso, las autoridades migratorias han tomado muchísimas medidas y lo que se ha podido ver es que este lugar ha sido totalmente intervenido por las autoridades. Me llama la atención y me parece que es una buena acción. Algo que comentaba Federico al principio del programa, la decisión del gobierno haitiano de disponer de autobuses para los nacionales de su país que estén aquí y han decidido regresar de manera voluntaria. En materia diplomática es una acción muy contundente y un buen manejo, contrario a lo otro que ha dicho el gobierno haitiano, el gobierno no,
eso que existe, que se llama Consejo de Transición, que ha sido un fracaso además, de que cuestionando la política migratoria de la República Dominicana. Así que así va evolucionando este tema. Casi ahora, Leonel Fernández ha colgado en sus cuentas de redes sociales una nueva información donde dice que está de acuerdo con un diálogo para tratar este tema. Incluso en alguna parte de su comentario que ha sido publicado, usted lo puede encontrar en su cuenta de X, dice que es importante que este tema deje de dársele un manejo politiquero, que es demasiado serio, y reitera su actitud de que se haga un diálogo. Lo que no le encuentro sentido a este tema del diálogo en un punto que eso está en un desierto. Luis va y dice en la semanal y donde quiera que le diga, sí, nosotros hemos llamado un diálogo, pero ¿dónde está la base de este diálogo? Y por su parte, Leonel Fernández, expresidente de la República y además líder de la oposición, dice que sí, que también está de acuerdo con un diálogo, pero ¿dónde está el escenario? ¿Qué es lo que vamos a debatir? Las condiciones y el espacio donde se va a dar este diálogo. Le falta seriedad a ese llamado a diálogo porque no tiene forma. Son palabras sueltas. Mira, tema haitiano, caramba. Mira, tenemos vía Zoom al ex-cónsul Elvin Paraison. Él estuvo muy activo el fin de semana. Entre sus propuestas está que ONG, algún tipo de organizaciones de la sociedad civil acompañen a las autoridades en estos operativos de deportación. Y también insiste en la necesidad de dialogar. Edwin, buenos días. Ya no los escucho, ¿eh? Sí, buenos días. ¿Me escucha ahí, señor Páez? Sí, yo los escucho ahora. Muy bien. ¿Qué tal, don Nelson? Le decía que está usted muy activo. Usted propuso que ONG y algunas organizaciones acompañen a las autoridades en este operativo. Propone que haya un acercamiento. ¿Podría usted resumirnos sus propuestas? Muy bien, muchas gracias por esta invitación y saludo a todo el equipo. Hay que decir que desde el año pasado, desde octubre del año pasado, la fundación como tal habíamos comenzado a ayudar a algunos compatriotas que no tenían los medios para regresar a Haití a hacerlo. Muchas veces hay personas que quieren regresar a su país, pero están en la imposibilidad de pagar el transporte, sobre todo el transporte que tiene que ver con sus efectos personales. Entonces, esto todavía no ha sido contemplado por la iniciativa gubernamental, pero sí están pensando cómo hacerlo, porque de todos modos es un programa muy ambicioso que el gobierno haitiano ha lanzado y en el marco de ese programa pues, ha invitado a algunas organizaciones de la comunidad haitiana como MOSTA, como MODA y nosotros como fundación que habíamos adelantado un programa similar en contribuir. ¿Cuál es el propósito? Pues el propósito es tratar de ver cómo reducir el número de migrantes que están en la República Dominicana y que por las nuevas medidas, afectadas por las nuevas medidas anunciadas por el gobierno dominicano, especialmente las 15 últimas medidas que cierran las posibilidades hasta a la asistencia en salud, pues mucha gente están queriendo dejar la República Dominicana y se lanzó ese programa el fin de semana recién pasado. ¿Cómo se va, yo diría, se va a coordinar? ¿Cómo se va a coordinar con el gobierno dominicano? Eso sí es importante determinar con muchos detalles, porque a pesar de la buena disposición, la policía estaba ahí, los militares dominicanos estaban ahí, pero es importante que estas repatriaciones voluntarias
pueden hacerse en el marco del acuerdo firmado entre Haití y la República Dominicana en el año 1999. Aunque ese acuerdo no preveía una situación parecida, que es un retorno voluntario que podríamos considerar que posiblemente va a ser un retorno masivo, porque el objetivo es tratar de cubrir a 100.000 personas. ¿Cuánto? ¿Sí? Sí. Este retorno voluntario y estos autobuses confortables son parte de un acuerdo con el gobierno dominicano, porque se supone que aquí un gobierno extranjero no puede mandar autobuses, no puede montar sus ciudadanos, legales o ilegales, y llevárselos. ¿Hay un acuerdo previo? No hay un documento firmado, pero sí hay un acuerdo. Hay un nivel de coordinación entre la Cancillería haitiana, Cancillería dominicana, la embajada de Haití, que ha estado jugando un papel importante en la coordinación con los consulados y particularmente el consulado de Higüey, visto que la comunidad haitiana en esa zona es la comunidad prioritaria en el marco de ese programa. Estamos pensando en esas familias cuyas casas fueron destruidas y que se encuentran actualmente en las calles. Hablamos específicamente de la zona de Matamosquitos y de la zona de Villa Plywood en Punta Cana, en Bávaro. Hay muchos de estas personas afectadas que se encuentran ahora en casa de amigos dominicanos, y eso hay que subrayar. Hay que subrayar esa solidaridad, ese apoyo que siempre los dominicanos han ofrecido, al igual que en Puerto Rico, por ejemplo, cuando hay dominicanos que tienen problemas con las autoridades migratorias, encontramos a puertorriqueños dándole apoyo, dándole solidaridad. En esta vez necesito subrayar esto. Frente a esa situación inesperada para cientos de compatriotas haitianos, entonces se hizo presente esa solidaridad dominicana, de la cual nunca hemos dudado. Siempre ha estado presente esa solidaridad, y de todos modos son familias también con limitaciones económicas. Estoy hablando de las familias dominicanas que están siendo solidarios con los haitianos afectados. No pueden recibir por largo tiempo a estos compatriotas haitianos, por lo cual este programa de retorno voluntario está ayudando a que las personas afectadas pueden regresar a su país y en su círculo familiar, donde tienen más redes comunitarias que los pueden ayudar. Estamos desde la sociedad civil, apoyando, pero al mismo tiempo preocupados por el hecho de que por ahora la situación en cuanto a la violencia no se ha mejorado. Al contrario, día tras día las noticias preocupan más en cuanto a los avances de los grupos ilegalmente armados. Gracias, Parison. Estaremos en comunicación en estos días, en estas horas. Es una situación en desarrollo y bastante compleja. Gracias de nuevo, Parison. Con gusto siempre. Antes de irnos a la pausa, compañeros, solamente actualización sobre el apagón general que se registra ahora desde las 12:30 del mediodía hora de España, en ese país, también en Portugal, desde el norte hasta el Algarve, y que también estaría alcanzando, según reportes de corresponsales en España, algunas localidades de otros países de Europa. Estaba revisando un periódico alemán, porque inicialmente habíamos tenido confirmación de que sí, pero al menos en el periódico Bild de Alemania hasta esta hora no han confirmado que hayan sido afectados. Pero hay un ministro portugués, ministro de Cohesión Territorial, que ha dado declaraciones a RTP Portugal en los últimos minutos y ha dicho, y cito, que este apagón energético que afecta a Portugal podría deberse a un ciberataque
añadiendo que también estaría afectando a España, Francia y Alemania. En declaraciones a este canal y al ser preguntado sobre la posibilidad de que se tratara de un ciberataque, Manuel Castro Almeida respondió que existe esa posibilidad, pero no está confirmada. Y dice, esa posibilidad de hecho existe. Destaca que hubo poca información disponible y que la que tenían hasta ahora no había sido confirmada. El Ministerio de Interior español ha llamado a las personas a mantener la calma. Se ha activado, según el periódico El País, un gabinete de emergencia porque, como saben, las personas estaban en plena jornada laboral. Hay algunas localidades de España y creo que Madrid también tenía una condición de feriado. Al menos en Valencia hoy era el día de San Vicente, patrón de Valencia, y en algunas localidades de Madrid, pero tenemos que confirmar, también sería feriado. Más temprano decíamos que había interrupción de líneas como Vodafone. Sin embargo, hemos recibido reportes de personas con Vodafone que están operando. Otras que tienen Vodafone no están operando, por lo tanto, entonces uno puede pensar que se trata de algo por zonas, problemas de interconexiones por zonas. Habría que esperar todavía, esta es una información en desarrollo. Hemos estado intentando comunicarnos con corresponsales en España, pero presentan dificultad desde el punto de vista de su servicio telefónico y su servicio de data de internet. Por lo tanto, las noticias hasta ahora nos están llegando por medios de comunicación formales, le hace radio y televisión. Vamos a pausa y venimos enseguida. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata. 7 minutos de la mañana, gracias a ustedes por continuar con nosotros. Esto es Despierta con CDN. Vamos a conectar vía telefónica con nuestra compañera, colega y periodista Catherine Reyes. Ella está en Girona, localidad de Barcelona. Gracias, Catherine, por estar con nosotros. Muy buenos días. Queremos saber qué ha ocurrido en los últimos minutos. Hemos informado de una suspensión del servicio eléctrico a partir de las 2:30 hora de España. Cuéntanos, por favor. Así es, Catherine, ¿qué tal? Un saludo grande para todos ustedes allá. Actualmente nos encontramos específicamente en Figueres, en Gerona, donde un apagón masivo se ha apoderado de las calles. Diferentes localidades también en España se han quedado totalmente incomunicadas, así como también sin internet y también sin la conexión de poder llamar en la red. Entonces, nos encontramos actualmente dándole seguimiento a esta información, ya que se especula que tanto en España como en otras localidades y países europeos, como Portugal, Andorra, también en la ciudad de Madrid y también en Francia se han quedado igualmente incomunicados. Es una información que todavía no está concretamente confirmada, pero se especula que tanto como España, otros países europeos se han quedado asimismo sin energía eléctrica y también sin internet. Es una situación que tiene en vilo a toda la comunidad, ya que realmente el comercio y el turismo aquí en esta comunidad, específicamente en Figueras, se vive del turismo y están toda la gente en la calle porque no tienen internet, no se puede hacer ningún tipo de comida porque todo se hace a través de la energía y la gente está preocupada, ¿no? Porque prácticamente se ha generado un caos. Así como también en el transporte público, la Renfe, el tren y otros medios de transporte, la policía local ya ha salido a dar apoyo. Se puede vislumbrar a la policía trabajando arduamente para el orden, ¿no? Porque realmente como no hay energía, la gente pues está saliendo a la calle preocupada. Catherine, nosotros podemos confirmar porque revisamos varios medios de comunicación del caso específico de Portugal. Ellos están confirmando que el apagón también les alcanza desde el norte hasta el Algarve, o sea, del norte a sur. Portugal parece que también tiene este apagón general. Catherine, ¿en dónde estabas en el momento en el que se inició el apagón? Y cuéntanos de tu situación actual. Bueno, yo estaba justamente en mi trabajo, en el ordenador, y de repente pues se apagó todo. Salimos también a las calles para ver si fue simplemente una cuestión de la oficina, pero cuando nos percatamos que eran todas las oficinas y en todos los negocios de la calle, pues vimos que era algo masivo. Reitero, no es la primera vez que pasan estos apagones, pero no algo masivo, no algo tan a grosso modo, ¿no? Entonces, sí que realmente es preocupante porque no tenemos conexión. Yo, por ejemplo, he intentado llamar a mi familia aquí y no podemos conectar, no tenemos internet. Automáticamente pasó esto, pues comenzamos a intentar comunicarnos
y no salían, ni siquiera ni entran tampoco las llamadas ni los mensajes. En ocasiones anteriores, Catherine, en ocasiones anteriores dices que ya habías vivido apagones o interrupciones del servicio eléctrico ahí en esa localidad de Girona, en España, pero los apagones duraban poco tiempo y entiendo que no afectaban la red de telefonía, la red de data tampoco. Exactamente, no es una práctica reiterativa de que la luz se vaya, pero sí que es cierto que en ocasiones ha ocurrido, lo único que no tantas horas, porque estamos hablando de que eran las 12:30 cuando ocurrió este apagón, y ahora aquí en España la hora local es las 2:21 de la tarde, con lo cual tenemos más de una hora, más de 2 horas con un apagón de esta envergadura. Imagínate también en el transporte público, la gente que está en el tren, el Renfe, es un caos porque no estamos acostumbrados a estos apagones de tan larga duración. Bueno, te agradecemos mucho, Catherine, que nos hayas dado este reporte. Hay que decir que Madrid ya ha activado su plan de emergencias y ha priorizado rescates, sobre todo en ascensores, personas que hayan podido quedar atrapadas de alguna manera. Renfe y la estación de Atocha ha dicho que están evacuando a las personas que estaban en sus trenes. Gracias, Catherine, querida. A ustedes, que tengan buen día. Gracias por estar al tanto. Que mejore todo pronto. Gracias. Bye, bye. Seguimos por aquí tratando un tema que nos preocupa y nos ocupa: la presencia de irregulares, de migrantes irregulares en territorio dominicano. Y hoy se cumple una semana de la puesta en vigencia del protocolo para deportación desde los centros hospitalarios. Una de las 15 medidas que anunció el presidente Luis Abinader a inicios de este mes. Tenemos aquí a Yocasta Lara Hernández, que es la directora de centros hospitalarios del Servicio Nacional de Salud, con quien vamos a conversar sobre este tema. Buenos días y bienvenida. Buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, a una semana de la implementación de este protocolo, especialmente dirigido a cómo vamos a deportar a mujeres extranjeras que dan a luz y son atendidas en 15 centros. No, todos. En todos los centros. La red pública tenemos 201 hospitales. Hay 33 hospitales donde se hizo un planteamiento, ¿verdad?, piloto con más reforzamiento en esos 33 hospitales, porque es donde tenemos mayor demanda de asistencia de extranjeros. El resultado hasta ahora de la implementación de ese protocolo, la primera semana, si es que ya se puede... Bueno, la primera semana podemos evaluar que va con relación a la atención. Primero quiero aclarar algo. Nosotros no tenemos nada que ver con lo que es las deportaciones. Nosotros seguimos brindando la asistencia a todo el extranjero que llega vía la emergencia, tal como lo anunció el presidente, de que somos garantistas, ¿verdad?, de los derechos, y la salud es un derecho universal. Esa parte nosotros la estamos respetando. Ahora bien, hay un protocolo de información. Inmediatamente llega un extranjero, pues se notifica para que se verifique en qué estatus está, si es un extranjero que está en estatus regular o irregular. Independientemente, que quede claro que esté regular o no, se le brinda la asistencia, se le deja el tiempo que sea necesario si amerita ingreso y su recuperación. Y posterior a esta parte, si Migración identifica que está en un estatus irregular, pues ya hacen el procedimiento luego que se le da de alta al paciente. Migración no interviene en nada de lo que tiene que ver la atención médica, ni el personal sanitario, el médico, enfermera, bioanalista, ni nada que tenga que ver con esa atención directa, tampoco está incluido en lo que es el manejo directo con Migración. Ya eso lo hace otra parte del hospital. Lo que uno está viendo no es exactamente así. Uno ve inspectores de Migración dentro del hospital. Y cosas raras, ¿verdad? Yo he escuchado a médicos quejándose. Yo soy médico, yo no soy de Migración. Usted dice que se le da el tiempo que sea necesario, pero lo que uno está viendo es que la despachan casi inmediatamente. Entonces yo le pregunto, en términos médicos, estuve indagando ayer, hay una serie de protocolos de las vacunas, la primera 72 horas para evitar tuberculosis, difteria. La BCE, ajá. Hay una serie de condiciones de la parturienta,
¿se están cumpliendo esos protocolos? Porque cuando usted despacha a un niño al segundo o tercer día, ese no va a tener garantía de vacuna. Claro que sí, la BCG se pone inmediatamente, el paciente nace hasta los 10 días. Va desde su nacimiento hasta 10 días. ¿Y ustedes entonces están esperando 10 días? No, imposible, porque si se le puede poner cuando el neonato nace, ¿por qué esperar los 10 días si hay un proceso? Hay un agente migratorio dentro del hospital, pero no en el área de atención. Ellos están ubicados en una área, en una oficina, pero al paciente se le está dando toda la atención. De hecho, podemos verificar que nosotros tenemos hospitales en el día de hoy con pacientes ingresados extranjeros. Entonces no se le está negando. Ahora, ¿cuándo migración interviene? Cuando se le da su de alta. Incluso hay casos especiales de ellos que sí ameritan, ¿verdad?, permanecer por que llevan un tratamiento, también se les está dejando. Ahora bien, hay un proceso de cobro, que eso no es irregular, porque todos los que hemos tenido oportunidad de viajar sabemos que debemos de pagar en cualquier situación que se nos presente fuera de nuestro país. Doctora, a una semana de implementación del protocolo que usted está señalando, digamos a lo interno del Servicio Nacional de Salud, con 7 días de implementación, ¿cuáles han sido, por un lado, las estadísticas, pero por otro lado, qué reflexiones a lo interno se han hecho de cara a poder rectificar, mejorar o corregir las disposiciones originales del protocolo? Miren, si bien es cierto que la disposición es para todos los extranjeros, no es menos cierto y es de conocimiento de todos que nuestra mayor carga reposa en los nacionales, ¿verdad?, haitianos, nuestros vecinos. Si podemos hacer una evaluación al día de hoy, va a depender, porque en algunos hospitales hasta el 90% de flujo de pacientes ha bajado, lo que significa que el hospital va a tener mayor recurso para poder dar respuesta a nuestra, ¿verdad?, a nuestros paisanos, los dominicanos, porque también no es menos cierto que las condiciones en las que nos llegan esos pacientes es totalmente deplorable. Doctora Yocasta, ¿cuánto dura aproximadamente dar de alta a una paciente que acaba de dar a luz, en términos normales? En términos normales. Una paciente sana. Si es una paciente, si me está hablando, si es una parida, ¿verdad? Sí. Si es vía vaginal, de 24 a 48 horas para todos. Las mujeres que hemos dado a luz, ¿verdad?, normal sabe que ese es el proceso normal. Sí. A las 24 horas tú te puedes dar de alta, te pueden dar de alta. Sí. Si es una paciente con una cesárea, puede ser de 48 a 72 horas. La pregunta, para hacer la de alta. Normalmente se dice que las mujeres de nacionalidad haitiana y que llegan a recibir atención de emergencia en los hospitales suelen llegar con situaciones complejas de salud, porque no tienen necesariamente un seguimiento permanente. Por lo tanto, son mujeres que pueden tener algunas patologías relacionadas a esa imprudencia de no haberse hecho, pues, todo su protocolo. Entonces, la pregunta es si es médicamente aconsejable, si es médicamente aconsejable. Me refiero porque usted es doctora. Sí. Ya las consideraciones en materia de migración, pues se le preguntarán a migración. Pero si es médicamente aconsejable dar de alta a una mujer 24 o 48 horas después de que ha tenido un parto, para ser, en este caso, transferida a una localidad sin necesariamente atenciones médicas. Me refiero a Centro Vacacional de Jaina o directamente a la frontera. Bueno, usted me dijo en condiciones normales. Entonces, no, ahora le he cambiado la pregunta. Parte, exactamente. Esta es otra pregunta. En condiciones normales se podría dar de alta, ya entre como le 24 y expliqué. 48 horas. Exacto, cuando es normal. Pero no es el caso de la mayoría de las haitianas. Ahora me voy con la otra parte que usted me está preguntando. Si es una paciente que me llegue en condiciones críticas, que amerita hospitalización, que amerita una unidad de cuidados intensivos, también se le está brindando el servicio. O sea que no, si la paciente, hasta que no tenga su recuperación total, que pueda ser dada de alta, nosotros como Estado y como Servicio Nacional de Salud estamos llamados a brindar el servicio hasta que la paciente lo amerite. Doctora, esa decisión última, me refiero al alta médica, ¿quién la da en virtud de los procesos dentro de los hospitales? ¿Debe ser el médico que la atiende? ¿Debe ser quién hace esa? Y si de alguna manera ese procedimiento se apura por parte de la autoridad migratoria. Cuéntenos cómo es. De ninguna manera, miren, ustedes pueden estar tranquilos y tener la certeza, y el país también, y todo el que aboga por un trato hacia los extranjeros,
que nosotros estamos garantizando la salud de esos pacientes y estamos garantizando el servicio. Es una disposición del presidente de la República y también del doctor Mario Lama, antes de entrar lo que es el protocolo, ¿verdad?, hospitalario. Se realizaron varias reuniones, pero también se realizaron talleres, incluso haciendo simulacro del trato que se le debe de dar a todo el extranjero que llegue buscando lo que es el servicio de salud. Migración no interfiere en ningún momento de lo que es la atención a esos pacientes, pero mucho menos el personal sanitario interviene comunicándose con migración. No hay comunicación entre migración y el personal asistencial. Hay comunicación entre el seguridad hospitalaria y admisión que recibe el paciente, o sea, una persona de atención al usuario, es quien tiene la comunicación con migración. El personal asistencial no tiene comunicación ninguna, por lo que no van a escuchar, porque no está estipulado que un médico ni una enfermera diga que no es migración, porque no está estipulado dentro del protocolo que ellos intervengan con migración. Ellos siguen haciendo su trabajo normal. Doctora, desde el punto de vista médico, ciertamente cuando una mujer da a luz, tiene un parto, entre 48, 72 horas máximo ya está en su casa. Las experiencias están ahí. Sin embargo, eso no significa que tú te vas en condiciones óptimas para tu casa. Se va a un proceso de recuperación y de poder paulatinamente ir adaptándose. Y una mujer en esa condición, 48 horas después de tener un parto, puede viajar en uno de esos tipos de transporte. ¿Es recomendable? ¿Se puede? ¿Es aceptable en la forma en que lo que implica una deportación de las que se están haciendo? ¿Es recomendable médicamente? Recuerden que nosotros solamente estamos para brindar salud. Previa a la de alta del paciente, ya ahí entra migración. Tengo entendido que la llevan, depende del punto donde esté la paciente, la llevan a creo que vacacional de Jaina, cuando es aquí en Santo Domingo. Y de ahí también ellos tienen atenciones médicas. De hecho, si hay alguna persona que está ahí en alguna condición que no sea parturienta de salud, no lo notifican y lo llevamos, le damos, ¿verdad? Pues lleven la vía de emergencia hasta al hospital más cercano. Ya esa parte, ya eso es migración. Si en lo que ellos están en migración presenta alguna condición que no se ha dado el caso. No, pues, pero desde el punto de vista médico, que yo le pregunto, ¿hay condiciones físicas para una mujer hacer esa ruta? Bueno, si vamos... O sea, movilizar a una persona con... Pero muchas veces, si lo vemos desde el punto de vista... a 250 kilómetros es aquí. Sí, no, porque le voy a decir una cosa, le voy a decir algo. A veces hay personas que vienen de Bánica y se operan aquí, en la capital, y proceden y se van para su casa nuevamente. Y también es una condición que fue dada de alta, está bien, y se va a su casa. Tú estás poniendo la cosa muy fácil, pero está bien. No es fácil. No, está bien. Pero mira, dos preguntas que tienen que ver mucho contigo. Está la foto de la portada del Caribe ahí. Cuando un militar está despachando a la parturienta. Es el director de migración. En un hospital se me van. Debieran ponerte a ti con una sonrisa y no un guardia. ¿Tú ves? Pero te pregunto, ¿ustedes tienen la cantidad de partos que se han hecho por cesárea y si además se están reportando pagos ya de extranjeros que van? Primero, esas dos preguntas se está para cuantificar al día de hoy, que se mandó a hacer un levantamiento para hacer un corte a la semana. Sí le podría decir en algunos hospitales cuántos partos se han realizado, pero cuantificarlo total entre todos no tengo el dato. Y determinar lo que son por cesárea. No tengo esa determinación. No tengo esa determinación. De los pagos tampoco. Pero el pago sí se está realizando, pero recordar que el pago también hemos sido considerados porque no se hizo un costeo total como se acostumbra. Quien sabe de costeo sabe que un costeo de salud se cuantifica desde el personal, ¿verdad? El recursos humanos que participe en el proceso, luz y todo. En estos pacientes solamente se está cobrando el insumo y el medicamento. No se está cuantificando todo. ¿Y qué garantía ustedes tienen para que la gente les pague? Esas personas, ¿cuál garantía para obligarlos a pagar?
Bueno, hay un proceso que ya luego está dentro del hospital, admisión y servicio social. Doctora, ¿cuánto cuesta un parto en un hospital? Los hospitales son, para el dominicano es gratis. No, me refiero para una persona que tenga que pagarlo. Por eso es la pregunta. ¿Cuál es el costo que ustedes han calculado? Porque me habla de que no está incluido la luz, no está incluido el personal médico. O sea, ¿cuánto es que en los hospitales no se paga, no te puedo decir que se cobra. Ahora bien, con el tema de los extranjeros, sí, a eso me refiero. Va a depender, o sea, digo, va a depender, solamente se va a costear lo que es insumos y medicamentos. ¿Pero cuánto es? Es que va a variar. ¿Pero no lo han cobrado el primero? Es que yo no estoy en un hospital per se, yo lo dirijo. Vale, ahora vale, bien. vale. No, lo sé, pero, lo sé. Ok, va a variar porque una paciente me puede presentar una condición y otra paciente me puede presentar otra. Lo entiendo. Va a variar la cantidad de medicamentos, de aproximadamente, solución. doctora. Sí. Bueno, puede ser 2.000 pesos, 1.500, una aproximadamente. Doctora, ¿cómo se interconectan los protocolos? Porque usted en varias ocasiones ha dicho que esto es un tema de migración, que los oficiales están ahí, que ustedes están solamente con el tema del Servicio Nacional de Salud. Pero el reporte, por ejemplo, sobre todo con los cuestionamientos que hay de que en horas nocturnas, al sacar agentes de los hospitales, la afluencia aumenta. Entonces, el reporting, como un médico que no tiene competencia ni es su ámbito migratorio, reporta a través de qué instrumento o canales administrativos a oficiales de migración de que, mira, a las 3 de la mañana llegaron 4 personas y están aquí. Repito, el médico no se involucra con el tema, así que no, o sea, el médico no tiene que hablar con migración. Le voy a explicar cómo procede. Llega un paciente X, cualquier paciente extranjero o hasta dominicano, es el proceso que se hace normal. Vamos a poner 2 escenarios, uno de un paciente que llega en condiciones críticas. Claro. Si el paciente llegó solo, sin acompañamiento, que fue asistido por el 911, el paciente llega vía emergencia, se atiende y se tiene conocimiento previo a su atención. El de admisión, que es un personal de admisión o atención al usuario, se dirige al paciente en caso de que el paciente esté en condiciones de decir su nombre y su procedencia. Si no, mientras se da la atención, si amerita hospitalización o si llega un familiar, admisión es que hace la recolección del dato del paciente. Es admisión, no es el médico. Entonces, admisión se comunica con el seguridad hospitalaria, que es un militar, y le dice: tengo un extranjero. Vamos a suponer que sea una persona que sí tiene documentación, le administra la documentación a seguridad hospitalaria y seguridad hospitalaria es que se comunica con el agente migratorio y ese determina si ese documento que posee ese paciente es valedero o no. Doctora Yocasta, tengo la duda de lo que tiene que ver con los gastos que reporta el Servicio Nacional de Salud, sobre todo con personas de nacionalidad extranjera y que no tienen documentación. ¿Cuánto del porcentaje de salud pública se destina a atención de pacientes no embarazadas y cuánto es a pacientes embarazadas? O sea, ¿qué tanto se está y qué significa eso? Porque hablamos casi siempre del caso de las mujeres en condición de embarazo, pero no hablamos de otros pacientes que hayan sido, me refiero, traumatizados, por ejemplo, personas que trabajan en la caña, que anden en un motor. ¿Qué porcentaje de ese gasto son embarazadas y qué porcentaje son de otro tipo de casos? No, es que no hay un presupuesto específico para atenciones independientes. Un ejemplo de que esto es para trauma, esto no. Porque los hospitales tienen una cartera de servicio y la cartera de servicio que me va a calificar el nivel del hospital. Entonces, el presupuesto de un hospital está destinado para distribuir en todas las áreas. No hay específico para decir. Eso lo puedo entender, pero que el presupuesto se destine no quiere decir que efectivamente se ejecute. O sea, por eso le pregunto. Veamos un hospital, el caso de un hospital, cualquiera, que no sea un caso de una maternidad. ¿Cuántos aproximadamente son casos de embarazadas y cuántos son otro tipo de casos? Pacientes traumatizados, en fin, en caso de los extranjeros. Repito, los hospitales están clasificados por nivel de atención. Sí. Hay hospitales de segundo nivel y otros de tercer nivel. El presupuesto va a variar de acuerdo al hospital. Y, por ejemplo, si yo digo, bueno, tengo Moscoso Puello con 4 millones de pesos, yo no tengo distribuido por área de que 10% para UCI, 5% para consulta y así, no. El presupuesto está destinado para ese hospital y ser distribuido, ¿verdad?,
y para que ellos puedan de manera oportuna poder resolver con sus temas Mi pregunta viene internos. porque sobre todo la atención se centra en las mujeres de nacionalidad extranjera irregulares en el país en condición de embarazo. Pero también hay otros casos de personas que son de nacionalidad extranjera irregulares en el país por su documentación que tienen algún otro tipo de patología, enfermedad y que acuden a un centro de salud público a recibir atención médica. Vemos las guaguas como mujeres embarazadas, pero no estamos viendo a un ciudadano de nacionalidad y tienen documentado que haya perdido alguna extremidad o que haya sido atendido. A eso es a lo que me refiero. Lo que pasa es que la mayor carga que ellos llegan, ¿verdad?, a los hospitales es en mujeres, ¿verdad?, en gestantes, realmente. Pero ¿usted está segura no de ese dato, doctora? ¿Usted está segura de ese dato? Que la mayor carga se corresponde a mujeres embarazadas. Sí, la mayoría, claro que sí. Ese es el dato que yo quiero tener. O sea, en 2024. de la totalidad. En un año, ¿cuántos haitianos reciben atención médica por condición de embarazo y cuántos la reciben por otro tipo de patologías o enfermedades? Ese dato es importante. No tengo esa. O sea, que decir que la gran mayoría es una suposición suya. Sí, la realidad que vemos. En virtud de su experiencia, obviamente. Exacto. Claro. ¿Y de dónde sale un 35% que se dice? 36.3% de parto general. Pero yo me está hablando de un presupuesto, cuánto se destina del presupuesto, y yo le estoy explicando que no tenemos un presupuesto específico para el área de neonatología, ni un presupuesto específico para el área de ginecología. Pero sí tenemos cuantificado que el 36.3% de los partos del 2024 fueron en nacionales extranjeras haitianas. Okay. Doctora, con relación a la cantidad de mujeres que van a recibir los servicios, en esta semana, ¿qué disminución se ha podido observar? Si es que ha visto, si usted tiene el dato, por lo menos ya en esta primera semana de aplicación del protocolo y de estas nuevas medidas, si usted tiene el dato, puede compartirlo de nuevo con nosotros. Sí, en algunos hospitales tengo una reducción de un 70%, en otros 90%, en otros un 30%, en otros no ha variado ninguno. Pero puedo, lo tengo aquí. Sí, okay. Si usted puede leerlo, léalo, comparto. Okay. No, y mientras usted busca, yo creo que es importante que expliquemos lo que está ocurriendo, porque bueno, es muy importante que la doctora Yocasta Lara esté acá con nosotros, porque ella nos ayuda a comprender cuáles son los pasos dentro de este proceso, dentro de este protocolo migratorio que se ha establecido en hospitales de la red pública. Importante que ella diga, nosotros no somos agentes migratorios, estamos prestando el servicio a la ciudadanía, estamos prestando el servicio a las personas sin importar si son de una nacionalidad u otra, y hasta que no estén estables no les damos de alta. Y díganos ahora, doctora. Por ejemplo, en la maternidad San Lorenzo de los Minas hemos tenido una reducción de un 46%. En Engombe hemos experimentado una reducción de un 52%. En el Ángel Contreras en Monteplata un 78%. En Boca Chica un 20%. En el Hospital Nuestra Señora de Regla, que es en Baní, un 90%. En Verón un 30%. ¿La Altagracia no está ahí? Sí, la tengo aquí, la Altagracia. La maternidad de aquí. La maternidad de la Altagracia. En la maternidad de la Altagracia tenemos un 48%. De reducción. De reducción. Bueno, muchas gracias, doctora. Ponga la atención al esquema BCG. ¿Esas mujeres van a parir en algún lado? Hay muchos especialistas y gente que está preocupado por ese esquema de vacunación. Muy preocupado. Pero usted garantiza que ellos se van debidamente vacunados. Los recién nacidos. Sí. Eso lo está garantizando usted ante el país. Bien. Se le está brindando toda la atención. La atención no se le está dejando de brindar. Gracias, doctora Yocasta. Gracias. Vámonos a la pausa. Vamos a construir el futuro con nuestro analista financiero Diego Sosa. En las últimas semanas hemos tenido muchas preocupaciones, muchas noticias y hemos descuidado pensar en las finanzas personales. Diego, buenos días y ¿qué tema nos tiene? Muchas gracias a ustedes en estudios y naturalmente a todo el que nos sintoniza en vivo y por el canal de CDN en YouTube. Sí, hoy traigo este tema tan controversial, es cómo se llega al status pelatus. Bueno, ese es un estatus en el que no nos queda nadus, o sea, estamos pelados. Como decimos en República Dominicana, no nos queda ni uno. El problema es que llegamos ahí por algo que estamos haciendo. El status pelatus es una consecuencia, muchas veces de querer estar en un estatus que está por encima económicamente y asequiblemente de lo que podemos.
Estamos comprando cosas, como dice un amigo, que no necesitamos, con dinero que no tenemos, para aparentarle a gente que no le interesamos. Eso nos lleva a gastar de más. El gastar de más nos lleva a tener un financiamiento de tarjeta de crédito y eso a su vez a buscar muchas veces un préstamo de consolidación para nosotros poder conseguir el dinero y, sí, como decimos en Dominicana, limpiar la tarjeta de crédito. Para eso es muy bueno vivir en esa abundancia que nos han pintado. Pero la verdad es que cuando el mes siguiente no tenemos suficiente dinero porque una parte lo estamos pagando de intereses de deuda, se vive en escasez. Llega el momento de vivir con menos y por obligación, no porque queremos. Yo prefiero vivir con menos porque quiero y al final definir con cuánto quiero vivir, porque tengo. Pero cuando desde el principio estoy gastando todo lo que tengo, todo lo que recibo y muchas veces más de lo que recibo, entonces al final no puedo ni siquiera pagar las tarjetas de crédito, el préstamo del vehículo, hasta me quitan la casa. No puedo, ni siquiera a veces me atraso cuando el teléfono suena y veo que es del banco. Digo, ¡ay, no! No es a ofrecerme un producto nuevo, sino a decirme por qué no he pagado. Ese es el status pelatus que se llega muy rápidamente cuando aparentamos lo que no o todavía no hemos alcanzado. Nos vemos en la próxima semana. Síganme por las redes, Diego Sosa Sosa. Es un placer estar con ustedes aquí en CDN. Y ahora es el turno de hablar de deportes. El turno al bate lo tiene entonces Fran Camilo. Muchas gracias. Gracias. Rápidamente hablemos de NBA. Ayer el equipo de Boston puso la serie 3-1. 3 victorias ya el torneo de Copa en su primera etapa. Y ayer el equipo de... Bueno, ahí están los resultados generales, donde vemos que el equipo de Santa Fe le ganó a Moca. Esto fue un golpe duro para los mocanos porque los manda a la serie semifinal frente a Cibao. Está todo el mundo como corriéndole a eso. Pantoja 6-0 ganó Jarabacoa, empataron Delfines y OIM a 0, Cibao empató con Puerto Plata a 2, el equipo de Salcedo se despidió venciendo a Vega Real 1-0, San Cristóbal volvió a perder, qué pena lo de San Cristóbal, qué mal se vio, 2-1. Entonces las posiciones dejan, como ya hemos dicho, incluso en nuestra columna del periódico El Caribe, a Cibao, Delfines, Pantoja y Moca empatados en las semifinales. Cibao con 27 puntos, Delfines con 24, Pantoja con 23 y Moca con 21. Las semifinales comienzan el sábado, Cibao visitará a Moca y el domingo Delfines recibirá a Pantoja. Entonces, la semana siguiente se alternan los días y las sedes y Cibao cerrará el domingo recibiendo a Moca. Los dos que avancen tendrán igual unas finales de ida y vuelta, es decir, un partido de 180 minutos. Hay muchísimas cosas más que hablar, como por ejemplo que hoy Golden State estará jugando frente a Houston y que usted lo verá única y exclusivamente en CDN Deportes. ¿A qué hora? Partido a las 10 de la noche. Bueno. Gracias, Fran. Gracias, Fran. Un placer. Muy bien, muy bien. Un placer terminar contigo. Hasta mañana. Hasta mañana, cuídense mucho.